santo, Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Rey, bendito es el Señor. Oremos por Sandro. Señor, le damos gracias de veras por Sandro, su ministerio aquí como profesor, como consejero, como amigo a muchos. Pedimos ahora que como alguien que iba a enseñar la palabra de Dios, lo bendiga, Señor. Gracias por su preparación. Pedimos que nosotros abrimos nuestros corazones y estamos preparados también para recibir la palabra. Bendígalo, Señor, en tu nombre. Amén. Mucho cuidado con el pabellón de alta seguridad, porque allí están los victimarios más malvados. Fueron las primeras palabras con las cuales nos recibieron en la correccional de jóvenes de Piedecuesta en Santander, en un momento en que íbamos a hacer una actividad evangelística. Nosotros acostumbrábamos, en ese tiempo teníamos un grupo de evangelismo con los jóvenes y adolescentes de mi iglesia en Bucaramanga, e íbamos a los batallones, a las cárceles, a colegios, a universidades, a hospitales, a llevar el evangelio. Pero aquí nos estábamos enfrentando con un recibimiento que de alguna manera colocaba en nosotros algo de temor. A partir de allí empezamos a sacar ciertas excusas y a pensar, Señor, ¿será que sí es tu voluntad que vayamos a este pabellón? Habían algunos adolescentes en medio del impacto y
pues éramos responsables también por ellos. Iniciamos nuestro trabajo evangelístico en el pabellón de mínima seguridad. Ahí estaban los jóvenes que habían cometido delitos menores y era un mayor número de jóvenes. Hicimos ahí todo nuestro trabajo, todo lo que habíamos preparado, pero seguíamos pensando en el pabellón de máxima seguridad y tratando de sacar excusas para ver si íbamos o no. Pasamos luego al pabellón de mediana seguridad, jóvenes con delitos intermedios. Era un número considerable, pero menor al del primer pabellón. Igual hicimos lo que teníamos planeado, pero ahí ya teníamos que tomar una decisión. Nos dijeron, para poder ingresar al pabellón de máxima seguridad, solamente pueden ingresar adultos, porque nosotros no asumimos la responsabilidad de lo que pueda pasar allá adelante. Sentíamos como si nos fueran a meter allá, cerraran la puerta y todo el mundo se fuera, y ahí arrégleselas como puedan. Algunos adolescentes estuvieron felices porque estaban con mucho temor de entrar ahí. Otros estaban muy tristes porque querían tener esa experiencia. Debido a esos cambios, pues todo lo que teníamos preparado, lo que habíamos hecho en el primer pabellón y en el segundo, se redujo muchísimo. Toda la parte artística, lo que teníamos preparado, la parte teatral se redujo, y entonces básicamente lo que tuvimos que hacer fue compartir el mensaje de la palabra. La cuestión es que al predicar el mensaje y hacer lo que hicimos ahí, un grupo reducido, estos 7 jóvenes que estaban pagando penas por delitos mayores que posiblemente incluían asesinato, respondieron al mensaje del Señor. Contra todos los pronósticos, ellos, llorando, aceptaron al Señor y reconocieron que necesitaban en su vida a Cristo. Contra todos los pronósticos, los más malvados estaban respondiendo mejor al mensaje de la palabra. Cuando pienso en ese impacto evangelístico, siempre me vienen a mi mente no la multitud que había en el pabellón 1 o 2, sino estos 7 muchachos condenados por delitos mayores, llorando y diciéndole al Señor, te necesitamos. Con base en esto, quiero invitarlos a un texto de la Escritura que muestra una adecuada respuesta a la palabra del Señor de uno de los victimarios más malvados del que habla la Escritura, Nínive, ciudad del imperio asirio, quienes habían oprimido a Israel, el pueblo de Dios. Ellos se habían metido con el pueblo de Dios, y el libro de Jonás nos muestra cómo ellos reaccionaron a la palabra del Señor. Los invito entonces a Jonás, capítulos 3 y 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios
y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El libro de Jonás desde un principio deja clara la maldad de este victimario, Nínive, a tal punto que Dios se encomienda a Jonás a que declare juicio contra ellos. Los capítulos 1 y 2 nos narran todo el proceso de huida de Jonás ante semejante comisión de Dios. En el versículo 8 del capítulo 3, el decreto del rey también describe a Nínive como una ciudad muy violenta. Nínive era una ciudad del imperio asirio y eran conocidos por la crueldad, por la como sometían a sus pueblos, o a otros pueblos, perdón. Entonces, el Señor está comisionando a Jonás a llevar una palabra de juicio a un pueblo muy malvado. Pero el capítulo 3 narra la respuesta de Nínive, en este caso el victimario, a la palabra de juicio de parte de Dios y proclamada por Jonás. Y quiero resaltar 4 aspectos que muestra el texto en cuanto a la manera como reacciona Nínive ante esta palabra de juicio de parte de Dios. Lo primero que muestra el texto es que Nínive reacciona con prontitud a la palabra de Dios. Los versículos 5 al 9 muestran que contra todos los pronósticos el pueblo de Nínive cree, un pueblo símbolo de crueldad y de opresión que incluía al pueblo de Dios, que había oprimido al pueblo de Dios, cree en Dios y proclaman ayuno y se visten de cilicio. Este pueblo cree en Dios, es decir, cree en la palabra de Dios. Este pueblo reacciona con prontitud a la palabra de Dios. No solamente reacciona adecuadamente, sino que reacciona con prontitud. Ante una palabra de juicio que llega, ellos reconocen que tienen que actuar con prontitud. El profeta solamente tuvo que proclamar un día, cuando el texto menciona que se necesitaban 3 días para recorrerla. Su reacción tiene que ver con que creen la palabra de juicio que viene contra ellos. Ellos reconocen que esa palabra es cierta y entonces reaccionan ante esto. Ahora, esta pronta respuesta también se refleja en el rey de Nínive, a quien cuando le llega la noticia,
el texto dice que se levanta de su trono, se despoja de su manto, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. Sobre ceniza, la palabra llega y este rey actúa prontamente. Ahora, esto contrasta con un Jonás que según el texto ha respondido a la segunda vez, después de un proceso de huida narrado en los capítulos 1 y 2. Posiblemente nosotros, al igual que en este impacto evangelístico, sacamos excusas a veces cuando Dios nos está llamando a predicar a aquellos que consideramos malvados o a aquellos que nos han hecho daño. Y nosotros decimos, ¿para qué le predico? Estoy seguro que no respondería adecuadamente a la palabra de Dios. Este texto me está diciendo, no señor, ese no es un argumento justificable. El ejemplo de Nínive me está diciendo, esa no es una excusa válida. Otra realidad que se da en el pueblo de Nínive es que ellos asumen su responsabilidad. El texto menciona que el pueblo creyó y como manifestación de eso realizan actos como el ayuno y vestirse de cilicio. El ayuno público significaba que el pueblo, consciente de su gran peso de culpa, se humilla ante Dios. Y el cilicio era un vestido burdo que se llevaba en señal de duelo, de aflicción. Entonces, este pueblo acepta su responsabilidad, no evade su responsabilidad. Uno esperaría que ante un Dios que está furioso, para aplacar la ira de ese Dios, ofrezcamos sacrificios y de esa manera aplacamos la ira de este Dios. O tal vez hagamos una evacuación en masa, pero resulta que este pueblo se queda y asume su responsabilidad. Nosotros reconocemos que sí hemos sido un pueblo malvado y esa palabra de juicio sí es para nosotros. Nuevamente esto contrasta con Jonás, quien en el capítulo 1, al final pareciera que asume su responsabilidad por lo que está ocurriendo, aunque prefiere morir antes que ir a Nínive. Otra excusa que nosotros podemos sacar es, no, yo para qué le predico a esta persona no va a aceptar su responsabilidad, esta persona no va a reconocer lo que ha hecho. El texto nos está diciendo, esa tampoco es una excusa válida. Lo tercero es que Nínive responde con humildad y arrepentimiento a la palabra de Dios. Miremos un poco lo que hace el rey. Y se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El hecho de que el rey se levante de su trono contrasta con que al final se siente sobre ceniza. Él deja el trono, significado de la categoría política que tenía, del poder que tenía, y termina sentado sobre ceniza. Derramar ceniza sobre la cabeza era señal de luto, de tristeza. Este rey reconoce que no hay estatus ante esta palabra que ha llegado. Él se presenta como uno más y se humilla a tal punto que termina sentado en el piso, no en su trono, y cubierto sobre ceniza. Este texto muestra también la reacción del pueblo en arrepentimiento, un pueblo que deja su maldad. Y esto contrasta con lo que muestra el texto. En el libro de Jonás, Nínive se arrepiente. El texto dice que hasta Dios se arrepiente, pero Jonás no quiere hacerlo. Cabe destacar aquí que el arrepentimiento de Dios tiene que ver con que Él cambia de parecer respecto al juicio que tenía hacia Nínive, por el arrepentimiento que ellos hacen. Nínive se arrepiente y logra que Dios se arrepienta. Soberanamente Él decide detener entonces su juicio
sobre Nínive. Ahora, la cuarta cosa, Nínive expresa su conocimiento de Dios en sus acciones. El rey ninivita entiende el arrepentimiento, pues él sabe que esto consiste en apartarse del mal camino, en encontrarse con un profeta que no se quiere arrepentir. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que este rey reconoce la soberanía de Dios en cuanto a detener el juicio contra Nínive. El texto menciona en el versículo 9 del capítulo 3, ¿quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Él reconoce que a pesar de que ellos han dejado la maldad, a pesar de que ellos han reaccionado de la manera que se esperaría, en últimas es prerrogativa del Señor decidir si detiene el juicio o no. Ellos reconocen, este Dios es soberano, Él decide qué hacer. Él no está obligado a detener el juicio por lo que nosotros hemos hecho. Y esto contrasta con Jonás, que no acepta que Dios soberanamente lo envíe a predicar a la malvada Nínive. Él no quiere aceptar esa orden de Dios, no se quiere someter a la soberanía de Dios. Envíame a cualquier lado, pero yo a Nínive no voy. Este capítulo entonces termina con la respuesta de Dios expresada en el versículo 10. Y vio Dios sus obras, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que dijo que haría en su contra, y no lo hizo. Jonás, este capítulo registra la historia de la salvación de un victimario, en el sentido de que no es destruido. Nínive no recibe el castigo debido a su arrepentimiento. Lo interesante es que el texto inicia mencionando que viene la palabra del Señor y termina mostrando cómo Dios detiene el juicio. Este texto empieza mencionando la palabra de Dios y termina mencionando a Dios. En la transformación de este pueblo, el protagonista es el Señor. El protagonista o la protagonista es la palabra del Señor, que es la que ocasiona la transformación. Este pueblo entendió que debía responder era al mensaje, a la palabra. Ellos pusieron su mirada, fue en la palabra, en el mensaje. Si hubieran puesto la mirada en el profeta, tal vez la historia hubiera sido diferente. Entonces este texto nos deja claro que el arrepentimiento, la transformación en la vida de una persona, así sea la malvada Nínive, se da por la intervención de Dios. En este texto, la protagonista de la transformación de Nínive es la palabra del Señor. Y nosotros podemos tener muchas excusas para ir a llevar la palabra, aún aquellos que consideramos muy malvados. Pero este texto nos deja sin argumentos. Y es una buena nueva que nos recuerda que al fin y al cabo nosotros simplemente damos el mensaje y es la palabra la que transforma la vida de las personas. Es la palabra la que hace el efecto y Dios obrará conforme a su soberanía. Entonces, este texto nos deja sin excusas. Cada excusa que nosotros podamos levantar, el texto nos las va destruyendo, por así decirlo. Yo que voy a ir a predicarle a esta persona, si al fin y al cabo los que conocemos a Dios somos nosotros, el pueblo de Dios, los únicos que podemos reaccionar adecuadamente a la palabra de Dios somos nosotros, el pueblo de Dios.
aquí Nínive está reaccionando mejor a la palabra de Dios que el profeta. Después de ese tiempo en la correccional, nosotros al evaluar aprendimos una lección muy grande que ahí en adelante la tuvimos en cuenta. Estábamos empezando nuestro proceso de evangelización y nos dimos cuenta que nuestros esfuerzos no deberían estar encaminados a toda la parte preparatoria, artística que pudiéramos hacer. Eso era importante, pero que lo más importante era la proclamación de la palabra, porque al fin y al cabo ella era la que transformaba la vida de las personas y por medio de ella Dios iba a actuar soberanamente. Es ella la que ocasiona la transformación en la vida de las personas. La protagonista en todo esto es la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad es ir, proclamar la palabra y el Señor hará conforme a su voluntad. A nosotros nos gustaría que el libro de Jonás terminara en el capítulo 3. Todo el mundo feliz, sonriente, el profeta ha hecho lo que debía hacer y Nínive se arrepiente, y es perdonada. Pero viene el capítulo 4. El capítulo 4 se inaugura con la mención del enojo de Jonás en una oración donde queda claro la razón por la cual Jonás huyó hacia Tarsis. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. La razón por la que Jonás huía era porque él conocía el carácter de Dios. Huyo por quién eres tú. Si uno le colocara un título a esta historia sería: huyo porque eres misericordioso con el victimario. Huyo porque tienes misericordia del que yo considero muy malvado. En su oración, él menciona 5 adjetivos del carácter de Dios. Eres clemente, huyo porque eres clemente, huyo porque eres compasivo, huyo porque eres lento para la ira, rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Este Jonás está enojado hasta la muerte por un Dios que detiene su ira. Este Jonás le reclama a Dios diciéndole: ¿cómo es posible que seas tan misericordioso? Olvidando la misericordia que Dios ya ha tenido con él, salvándolo por medio del gran pez. En la medida que uno va leyendo este texto y lo va trabajando y lee este capítulo, el efecto que ocasionó en mí es un enojo contra Jonás. Me enojé con el Jonás que está enojado. ¿Cómo es posible que ante semejante éxito evangelístico este hombre esté enojado con Dios? Un éxito que cualquier persona hubiera querido tener, por la manera como Nínive reacciona a la palabra de Dios. Y en ese proceso de ir estudiando el texto y de estar enojado con Jonás, sentí que Dios me decía: ¿tienes razón para enojarte tanto con Jonás? Y ahí me di cuenta que yo soy igual o peor que Jonás. Y esto me llevó a reflexionar que nuestra teología, lo que conocemos de Dios, se puede volver en una excusa, una razón para huir al llamado de Dios, que incluye llevar el evangelio aún a los que consideramos más malvados. Y es bueno que pensemos
¿con qué estamos haciendo con toda la teología que aprendemos? ¿Esto nos está llevando a someternos a la soberanía de Dios? ¿A poder llevar en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿O más bien queremos huir? Tal vez estamos reaccionando igual como Jonás. Podemos tomar la teología, lo que aprendemos de Dios, lo que conocemos de Dios, como un mecanismo de escape para no ir y predicar el evangelio, que incluye aún los que nos han hecho daño. Qué bueno, señores estudiantes, que el seminario tenga un espacio como la práctica ministerial, que ayuda a poner en práctica esta teología que se está aprendiendo, a poner en acción lo que creemos. Pero debemos recordar que en esos espacios de servicio debemos llevar la palabra y servir a todas las personas, que incluye también los victimarios, que incluye también aquellas personas que la sociedad, que la iglesia misma considera no son dignos de la misericordia de Dios. Qué bueno que la institución tenga egresados sirviendo en diferentes espacios, que incluye ministerios de atención al victimario, que incluye llevar el evangelio en contextos de personas que han hecho daño, que han afectado fuertemente a otras personas, pero que también están reaccionando adecuadamente a la palabra de Dios. Entonces el capítulo 4 muestra el diálogo de Dios con Jonás, que está enojado hasta la muerte con su Dios, quien soberanamente ha decidido extender su misericordia y apartar su ira con una Nínive arrepentida. Jonás está expresando una oración para tratar de manipular a Dios, para que Dios actúe como él considera que debe actuar. Tú no deberías ser un Dios que tiene misericordia de aquel que me ha hecho daño, de aquel que ha afectado al pueblo de Dios. A Jonás se le ha olvidado que Dios ha sido misericordioso con él en todo su proceso de vida, a pesar de no mostrar señales de genuino arrepentimiento. Pero Dios sigue mostrando su misericordia. A Jonás se le olvidó que anteriormente, cuando el Señor lo había salvado, había expresado que la salvación es del Señor, pero porque el Señor lo acababa de salvar a él. Pero ahí se le ha olvidado completamente. Pero creo que nosotros somos iguales. Pensamos que la misericordia de Dios debe ser solamente para nosotros, que no puede extenderla a otras personas que consideramos no son dignas de la misericordia de Dios. En ese capítulo 4 es impresionante la misericordia que Dios tiene con Jonás. Un Jonás que le está diciendo: yo prefiero que me mates antes de aceptar que tú has perdonado a Nínive. Y Dios empieza un diálogo con Jonás. Y ese diálogo cierra con la pregunta del Señor hacia Jonás y hacia el lector acerca de si no es válido que él tenga misericordia con Nínive, que también forma parte de su creación. En el libro de Jonás, toda la creación reconoce su soberanía, incluida Nínive, y está al servicio de sus propósitos. El pez, la planta, todo el mundo está al servicio de los propósitos de Dios, incluida la malvada Nínive. Pero el único que no quiere aceptar eso es Jonás. Él no quiere someterse a la soberanía de Dios. Él no quiere aceptar un Dios misericordioso, aún con el victimario. Impresionante la misericordia de Dios con Jonás en este diálogo. Un Jonás que está tratando de manipularlo y un Dios que está teniendo misericordia
de Él. Y hablando de diálogo, en estos días me encontré con una imagen en Facebook donde se muestra a un integrante de las FARC completamente borracho en el concierto de los Rolling Stones. Obviamente los comentarios no se hicieron esperar, pues se decía, ¿cómo es posible? No es justo que alguien que representa una organización de victimarios como las FARC estuviera de vacaciones pagas por el gobierno y allá completamente borracho, disfrutando en este concierto. Y pensando en este contexto de paz y viendo todos esos comentarios, tal vez algunos quisiéramos tener la oportunidad de que nos dieran una de esas sillas de la negociación para representar al pueblo evangélico y decirle unas cuantas verdades a la guerrilla y decirle unas cuantas verdades al gobierno, porque ellos también han sido victimarios y se han metido también con el pueblo de Dios. Ellos también merecen el juicio de Dios. Pero me pregunté, ¿estaríamos en capacidad de actuar adecuadamente en ese proceso? ¿O más bien trataríamos de declarar juicio o buscar nuestro propio beneficio o el del pueblo de Dios y no lo que sería mejor para la nación? Yo no me imagino cuál habría sido la reacción de las personas, incluidos cristianos que estaban haciendo comentarios en esa publicación, si yo hubiera escrito algo como esto. Los miembros de las FARC también pueden reaccionar adecuadamente al mensaje del Evangelio y también son receptores de la misericordia de Dios, en virtud de que son creación de Dios. No me imagino cómo hubieran reaccionado, aún los mismos cristianos. Entonces decidí no hacerlo para no levantar un polvorín ahí, y creo que no era eso a lo que Dios me estaba llamando. En el proceso entendí que en este momento tal vez el Señor no quiera que yo esté sentado en las mesas de diálogo en La Habana, sino más bien lo que yo necesito es entrar en un diálogo con el Señor. Lo que yo necesito es entrar en un diálogo con Él para que con su palabra Él me permita aceptar su soberana misericordia, aún sobre aquellos que yo considero no merecen su misericordia. Y me di cuenta que estas personas no están en Cuba, están tal vez más cerca. Y pensando cada uno de nosotros, tal vez sea el vecino, tal vez sea el compañero de estudio, tal vez sea tu compañero de cuarto, a quien tú ves como tu victimario, o cualquier otra persona. Me di cuenta que como preparación para el posconflicto, la iglesia necesita entrar en un diálogo con el Señor para solucionar el conflicto que tenemos con un Dios misericordioso, aún con los que consideramos que no son dignos de la misericordia de Dios. Necesitamos entrar en un diálogo con Él para que con su palabra Él venga y nos permita cada día ser un poco más misericordiosos, así como es Él. Y que como una expresión de esta relación con Dios, no huyamos, sino que vayamos y solucionemos nuestros conflictos actuales. Y no necesariamente con los miembros de las FARC o con el gobierno, sino con mi prójimo cercano, con el cual tal vez tengo un conflicto más grande. Que llevemos el mensaje de reconciliación a todos a nuestro alrededor, incluyendo a las personas que nos han hecho daño. Oremos. Señor, te damos gracias
por tu palabra y ayúdanos a entrar en diálogo contigo. Ayúdanos a escuchar tu palabra, que nos recuerda que tú eres un Dios misericordioso y que nos llama a tener misericordia, aún de aquellos que nos han hecho daño y aún hacia aquellos que consideramos que no son dignos de tu misericordia. Recuérdanos que tú eres soberano, que tú eres el que declara juicio, no nosotros. Ayúdanos a ir a proclamar tu palabra. Y como resultado del encuentro con tu palabra, podamos actuar y servir a todos a nuestro alrededor, incluso los que nos han hecho daño. Ayúdanos a modelar procesos de paz. Ayúdanos a ser ejemplo de lo que es la verdadera reconciliación, que solamente se da en un encuentro contigo, con tu palabra, con la intervención del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios. Amén.